Amén, muchas gracias. Vamos a empezar la clase. Vamos a empezar con la parte de histología. Entonces, mm, como sabemos, el sistema cardiovascular va a agrupar una serie de órganos que van a cumplir la función de bombear la sangre, de llevar la sangre al resto del cuerpo, aparte también otras funciones, ¿no? Entonces, acá estamos viendo a la imagen al órgano representativo que es el corazón. Esta es una muestra macroscópica de un corazón en fresco, ¿no? Entonces estamos viendo la parte periférica, esa grasita que ustedes ven, viene a ser el pericardio, ¿ya? Acá no ha sido todavía colocado en formol, entonces por eso estamos viendo de un color rojizo tanto la parte muscular como digamos la parte digamos de las venticias de los vasitos que tienen digamos algunas áreas medias rojitas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las estructuras? ¿Qué partes van a formar, digamos, el sistema cardiovascular? En anatomía seguramente ya lo habrán hecho, entonces ahí vemos que en primer lugar tenemos al corazón y el sistema de conducción que lleva toda la sangre, tenemos tanto a las arterias, las venas y los capilares, ¿no? También sabemos que hay dos circuitos que tenemos en nuestro organismo, el circuito sistémico y el circuito pulmonar, ¿no? O circulación mayor, circulación menor que también conocemos. Entonces acá tenemos el corazón, lo estamos viendo macroscópicamente sin fijar. Acá lo estamos viendo abierto, ya fijado. El color ha cambiado, es un poco marrón. Estamos viendo la parte interna de las cavidades ventriculares. Por una parte también logramos ver a los músculos papilares. Estamos viendo esta parte media blanquecina que se ve acá, que viene a ser el endocardio. Todo esto que estoy señalando viene a ser parte del miocardio. Y hacia la parte más externa vamos a tener lo que es el pericardio, ¿verdad? Acá tenemos las válvulas auriculoventriculares y más hacia la salida de los vasos vamos a tener las válvulas semilunares. Esto es, digamos, cuando nosotros lo abrimos el corazón, cuando se hace una necropsia, generalmente el corazón se abre siguiendo, digamos, el transcurso de los vasos, ¿no? Se abre a través de la aorta y la pulmonar para poder exponer las cavidades tanto auriculoventriculares y también exponer las válvulas, ¿no? De esa manera podemos medirlas, podemos ver el espesor, ver las características que tiene tanto el endocardio, el miocardio y el pericardio, ¿no? Ahora, también se hace este tipo de cortes cuando, por ejemplo, tenemos la sospecha de que haya un infarto de miocardio, ¿no? Entonces, hacemos cortes desde la punta, hacemos cortes transversales para poder, digamos, ubicar la lesión, ¿no? Aparte, también vamos a ver, digamos, lesiones a nivel de la válvula, si es que hay hipertrofia del músculo, del miocardio, de los músculos papilares, lesiones en las válvulas, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos viendo un corazón aparentemente normal. La pared del ventrículo llega a medir hasta 1,5 centímetros en el ventrículo izquierdo. En el derecho es menos, llega a casi 1 centímetro. En cambio, en el que estamos viendo acá, el que está hacia la izquierda, estamos viendo un corte de un corazón en el que ustedes vean, el espesor prácticamente está duplicando el espesor normal, ¿no? Acá podemos llegar a medir incluso hasta 4 centímetros, 0,5 centímetros, y vemos también que hay una marcada disminución de la cavidad ventricular. El engrosamiento no solamente es del miocardio, sino también de los músculos papilares, ¿no? Entonces, todas estas alteraciones nos va a permitir estos cortes que vamos a poder hacer en el corazón y nos va a permitir identificar sus diferentes estructuras y ver la patología que ellos puedan presentar. Entonces, si vamos de fuera hacia adentro, acá, por ejemplo, tomamos un cortecito y vamos viendo, ¿no? Tenemos el pericardio, que viene a ser como una hoja fibrosa que está, digamos, cubriendo por fuera el corazón, ¿no? Esta capita por fuera tiene tejido adiposo y tiene también vasitos. Por eso lo vemos digamos, con áreas medias amarillentas, ¿no? Luego vamos a ver, digamos, entre el pericardio va a tener dos hojas, ¿no? Una hoja visceral y otra hoja parietal. En medio de ellas vamos a tener una escasa cantidad, digamos, de líquido pericardio y vamos a tener la cavidad pericárdica, ¿no? Luego vamos a ver
el miocardio propiamente dicho, y hacia la parte interna ya tenemos el endocardio, ¿no? Que es otra capa, otra parte, digamos, de la estructura del corazón formada también por otro tipo de células, que los vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Si vemos, digamos, con el cortecito de esa forma, lo vamos a ver de fuera hacia adentro, ¿no? También podemos hacer otro corte de otra manera igual. Vamos a ver también la parte interna, el endocardio o túnica íntima, también lo llaman. Luego tenemos la túnica media y la túnica, digamos, ya más periférica, ¿no? El pericardio. Entonces, ahora dentro de cada una de ellas también hay, digamos, diferencias y características que las van a diferenciar, ¿no? Por ejemplo, la parte más externa del pericardio va a ser, digamos, vamos a llamarlo pericardio fibroso, no aquel que tiene el tejido adiposo. Luego vamos a tener otra capita a la que le vamos a llamar pericardio parietal. Luego va a haber un espacio que se va a llamar cavidad pericárdica. Luego vamos a tener la hoja visceral que está pegada al mismo corazón, ¿no? Entonces esa va a ser la hoja serosa del pericardio, ¿no? Y también se le llama epicardio, porque es, digamos, está más externamente de las fibras miocárdicas, ¿no? Entonces, poco a poco, digamos, haciendo ya, vamos mirando los cortes, ahí vamos a poder identificar cada una de ellas. Entonces, no nos olvidemos que el corazón tiene la parte muscular, aparte también tenemos que tener en cuenta que tiene un esqueleto fibroso, que no es, digamos, solamente músculo cardíaco lo que estamos viendo, sino en medio hay tejido conjuntivo que le da un armazón, ¿no? Aparte también tenemos un sistema de conducción, es decir, el corazón tiene su propio tejido nervioso que va a través de los nódulos auriculoventricular, sinoauricular. El haz de His va a controlar, digamos, el funcionamiento del corazón, ¿no? Y vamos a tener también dentro del propio corazón los vasos, ¿no? Ahí tenemos los vasos coronarios. Igual las capitas acá, lo que les estaba diciendo, acá la parte muscular, este es un corte transversal, como si estuviéramos cortando por rodajitas, por eso vemos de esta forma los haces musculares. Estas fibras miocárdicas tienen bandas de actina y miocina y tienen el núcleo central. Es más o menos como que si hiciéramos una combinación de lo que son las fibras esqueléticas y las fibras musculares lisas. Las fibras esqueléticas estriadas o voluntarias tienen las bandas de actina y miocina y las fibras musculares lisas involuntarias tienen el núcleo central. Entonces, estas fibras miocárdicas tienen el núcleo central, tienen las bandas de actina y miocina y digamos, es el único músculo, es el único, en el corazón es el único lugar donde hay este tipo de fibras miocárdicas, ¿sí? Y ahora, otra cosa que también tenemos que tener en cuenta, que tenemos unas estructuras en forma de anillo con unas telitas que se abren y se cierran, que vienen a ser las valvas de las válvulas auriculoventriculares, tanto la mitral como la tricuspide, ¿no? Acá tenemos la mitral, la tricuspide y las semilunares tanto de la aorta como de la arteria pulmonar. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es que hay un sistema de conducción que lleva la sangre a todo nuestro cuerpo y otro sistema que lo regresa al corazón, ¿no? Entonces, vamos a tener las arterias y las venas, ¿no? Ambos vasos van a tener sus características individuales, que las diferencian a cada una de ellas en sus diferentes, digamos, segmentos, ¿no? Por ejemplo, a la salida del corazón tenemos digamos, el vaso de mayor diámetro, que es la aorta, ¿no? Igualmente, los vasos que le llegan al corazón, tenemos las venas cavas, ¿no? Entonces, estos vendrían a ser tanto en la parte venosa como en la parte arterial, los vasos de mayor diámetro, de mayor, digamos, que tienen mayor luz, ¿no? Entonces, van, digamos, salen de la aorta se va a dividir a diferentes niveles, va a dar ramificaciones hasta llegar, digamos, primero es la aorta, luego vienen las arterias tipo musculares, luego vamos a tener las arteriolas
y después los capilares, ¿no? Estos capilares a su vez van a, digamos, anastomosáceos, se van a juntar con los capilares venosos. Estos a su vez van a formar las vénulas, las venas de mediano calibre y las grandes venas, ¿no? Que son las que retornan hacia el corazón. Entonces es un sistema cerrado. En una parte, digamos, hay una parte que se abre, todo está en comunicación, tanto en la parte arterial como en la parte venosa. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que el corazón funciona desde aproximadamente el día 23 a 24 de la formación durante el periodo embrionario empieza a funcionar, ¿no? Entonces, desde ese momento empieza a funcionar hasta el último día en que, digamos, hasta que dejamos de existir, ¿no? El corazón no para, sigue funcionando, aunque estemos, digamos, descansando en periodos de sueño, el corazón sigue funcionando, nunca deja de funcionar. Entonces, las características que tienen estas fibras miocárdicas les dan, digamos, esas características para que puedan constantemente estar en movimiento, ¿no? Y hacen, digamos, el corazón es una especie, es como una bomba impelente que impulsa la sangre hacia todo el cuerpo, ¿no? A través de las arterias que vienen hacia, digamos, los vasos que tienen una pared especial con abundantes fibras elásticas que le permiten adaptarse a esos cambios de presión. O sea, las venas también se les llama vasos de capacitancia, ¿no? Son los vasos que van a tener el mayor volumen de sangre. Entonces, ¿cuáles vendrían a ser las funciones solamente para recordar del sistema cardiovascular? ¿No? Es bombear la sangre para satisfacer las necesidades de los tejidos y a su vez asegurar el retorno al corazón, ¿no? Generar una presión arterial que permita la llegada hasta los lugares más pequeñitos de la sangre y los nutrientes, ¿no? Regular asimismo el diámetro, la resistencia vascular, el flujo sanguíneo, la temperatura corporal, entre otros, ¿no? Sabemos que todo eso también va a funcionar a través de receptores y diversos mediadores químicos, ¿no? También la sangre que se transporta va a llevar nutrientes, va a llevar gases, productos del metabolismo y diversas sustancias, ¿no? Asimismo, también va a recoger productos de desecho que van a ser llevados posteriormente a otros órganos, ¿no? Asimismo, también va a participar en la regulación de la presión arterial a través de la secreción del péptido natriurético auricular, ¿no? Y también participa en la homeostasis. Entonces, lo que les decía, ¿no? ¿Cuáles son los vasos que tienen mayor, digamos, cantidad de sangre en nuestro cuerpo? ¿Cuáles son los vasos de capacitancia? Esta es una pregunta de examen. Ustedes tienen que saber. Es cierto que las arterias tienen mayor volumen, pero ¿cuáles son los vasos que tienen, que cogen y que, digamos, tienen la mayor cantidad de sangre? Son las venas y las vénulas sistémicas, ¿no? Ellas llegan a tener hasta un 58% del volumen de sangre que tenemos. Luego vamos a ver a las arterias y arteriolas sistémicas. Luego vamos a tener a los vasos pulmonares del sistema menor. Luego vamos a tener al corazón y luego a los capilares sistémicos en menor proporción. Entonces acá vamos a ir desglosando y vamos a ir viendo cuál es la diferencia entre cada una de ellas, ¿no? Los grandes vasos, por ejemplo, la arteria aorta que sale del corazón, va a tener, digamos, una estructura y una pared especial que le permite recibir un gran, digamos, el volumen de sangre y a esa presión que sale del corazón, ¿no? Para que tenga, digamos, la fuerza, tenga la estabilidad, su pared está dispuesta para recibir este volumen de sangre y mantenerse casi siempre con la luz abierta, ¿no? Va a tener una conformación, una estructura en su pared que le permite llevar la sangre a todo el cuerpo, ¿no? Y las venas también van a tener una disposición, entre ellas algo que resalta son unas especies de válvulas que van a ayudar a empujar la sangre hacia arriba, ¿no? Hacia allá, para que pueda haber un buen retorno y lleguen hasta el corazón. Acá tenemos unos cuadritos en los que vamos viendo el diámetro de los diferentes vasos. Por ejemplo, la aorta llega a medir entre 2 a 2,5 centímetros. Luego vamos a tener las arterias musculares,
la arteriola, los capilares, digamos, tanto en la parte, digamos, arterial, ¿no? Luego vamos a tener, a nivel de los capilares, como sabemos, hay una unión entre arterial y venoso, luego vienen las vénulas, las venas de mediano calibre y las grandes venas, ¿no? Entonces, todas estas, ustedes se van a ir dándose cuenta que, digamos, el espesor de la pared va cambiando, va variando, ¿no? No es igual. Acá tenemos el diámetro y acá vamos a ir viendo, por ejemplo, las otras estructuras, ¿no? ¿Quiénes tienen, digamos, endotelio, que viene a ser la parte que está en contacto con la sangre? El endotelio viene a ser una delgada capita, una capa única de células planas que está en contacto con la sangre, ¿no? Eso es el endotelio. ¿Quiénes tienen endotelio? Van a tener todos los vasos. Tienen desde la aorta hasta los capilares y todas las venas también tienen, ¿no? Ahora, ¿quiénes tienen fibras elásticas en su pared? Tiene la aorta, tiene la arteria muscular, tiene la arteriola y tiene la vena ya de mediano calibre, al igual que las grandes venas, ¿no? Ahora, ¿quiénes tienen fibras musculares lisas en su pared? Tiene la aorta, tiene la arteria muscular, la arteriola, tiene la vénula, la vena y también tiene de mediano calibre y las grandes venas, ¿no? Ahora, el tejido fibroso, ¿quiénes también tienen? Tiene la aorta, tiene la arteria muscular, la arteriola, la vénula, la vena de mediano calibre y las grandes venas, ¿no? Entonces, estas estructuras van, digamos, a darle unas características especiales que le permiten cumplir su función. Ya que estamos viendo, en realidad es como una ramificación, como un arbolito que se va ramificando y forma toda digamos, toda la copa del arbolito, regresa al tronco y no hay, digamos, una parte abierta, todo es un sistema cerrado. Entonces, en este esquemita nos recuerda, vean ustedes, el espesor de la pared, la aorta tiene mayor volumen, mayor diámetro y mayor espesor. Luego la arteria muscular va a tener, digamos, una pared un poco más delgada y la arteriola, ¿no? Entonces, esta es la imagen que nosotros debemos de ver. Ahora, ¿qué es, digamos, algo que resalte, que nos hace diferenciar entre arteria y vena? Vamos a ver en la capa media o capa muscular de la aorta, vamos a ver una combinación entre fibras musculares lisas y fibras elásticas. Esto va a tener la aorta. Aparte, la aorta va a tener debajo del endotelio, va a tener una elástica interna y hacia la parte periférica también una elástica interna. Entonces, ¿qué propiedad le dan estas fibras elásticas? Que la arteria se pueda abrir y pueda, digamos, adaptarse a los cambios de presión. La arteria muscular también va a tener igualmente estas fibras elásticas, pero la proporción va a variar entre ellas, ¿no? Acá en la pared de la arteria muscular vamos a tener una menor cantidad, digamos, de fibras musculares lisas. Igual también las fibras elásticas van a estar en menor proporción. Y en las arteriolas vamos a ver igual, los vasitos se pueden identificar, a pesar que es pequeñito, tiene sus fibras musculares lisas, ¿no? Y los podemos diferenciar. Ahora, vamos a empezar con las arterias. Acá tenemos un corte de unas imágenes macroscópicas después de que se ha disecado estos grandes vasos, ¿no? Son muestras de arterias, son imágenes de la arteria aorta, se ha disecado, están en fresco, se ha abierto, esta es la parte, digamos, de la íntima o, digamos, la parte que está en contacto con la sangre, ¿no? Vemos algunas áreas que tienen, digamos, un color medio blanquecino, corresponden a estrías grasas. Esas estrías grasas son depósitos de lípidos debajo del endotelio y que a la larga, si persiste, digamos, la alimentación con exceso de grasas, hidratos de carbono, esto va a llegar a formar las placas ateromatosas, ¿no? Entonces acá estamos viendo las salidas, estos agujeritos significa las divisiones que va teniendo y las ramas que va a tener la aorta, ¿no? Esta es la parte interna, vean, más o menos esto es el color normal, así digamos es lo que esperamos que la mayoría de las personas pueda tener su pared.
y no tener, digamos, placas ateromatosas, áreas con ruptura, rigidez que ya, digamos, hacen que ya la aorta no pueda cumplir su función normal, ¿no? Entonces, la aorta decíamos que tiene más o menos 2,5 centímetros de diámetro. Esta se le considera, digamos, una arteria de mayor tamaño. Luego tenemos las arterias musculares que están sobre todo a nivel de los miembros superiores e inferiores. Digamos, acá, por ejemplo, se nombra la arteria femoral. Luego vamos a tener a los pequeños vasos. Ahí tenemos a la arteria coronaria. Luego tenemos a las pequeñas arterias y luego a las arteriolas, ¿no? Se van dividiéndose según ya sea el lugar donde se encuentran, ¿no? Y luego, digamos, las estructuras más pequeñitas que vendrían a ser los capilares. Acá tenemos los diámetros, 25 milímetros en la aorta, 10 milímetros o 1 centímetro más o menos en la arteria femoral. En la arteria coronaria tenemos 3 milímetros, vasos todavía más pequeñitos, 100 milimicras, luego las arteriolas igual y los capilares también. Si hacemos un cortecito, acá vamos desglosando cada una de sus capas, ¿no? Entonces, la parte más interna va a estar formada, les decía, por esa capa de células planas, ¿no? Una monocapa de una sola hilera, células planas a las que llamamos también células endoteliales. Debajo de esas células endoteliales tenemos tejido conjuntivo. Ese tejido conjuntivo va a estar representado por fibroblastos y fibras colágenas, ¿no? Luego vamos a tener la elástica que les decía, ¿no? La capa elástica interna, fibras que le dan, digamos, también, digamos, un soporte a esta parte interna de la arteria. Y luego viene la capa media, formada básicamente por fibras musculares lisas y vamos a encontrar también algunas fibras elásticas, ¿no? Y luego tenemos, digamos, la parte más externa, la adventicia. Acá en la adventicia vamos a encontrar también tejido conjuntivo, vamos a tener tejido adiposo, terminaciones nerviosas y vasitos que le van a dar nutrición y oxigenación a la aorta. Acá en otro cortecito tenemos, vean, las células endoteliales, son células planas. Esto es lo que forma el endotelio. Muy debajo de ella y muy sutilmente una capita muy delgada, vendría a ser esa capa fibrosa. Y luego tenemos acá la elástica interna, ¿no? Que viene a estar más o menos de una manera ondulada, va a formar, digamos, unas líneas serpiginosas debajo de las células endoteliales, ¿no? Tenemos la túnica interna. Todo esto va a formar la íntima del vaso, ¿no? Luego vamos a tener la túnica media y luego tenemos las venticias. En esas venticias les había dicho ya que tenemos tejido adiposo, tenemos fibroblastos, fibras colágenas y vasitos, ¿no? Acá estamos viendo un fibroblasto. Entonces acá tenemos una división. Si hacemos un corte, acá estamos viendo en cierta forma unas líneas onduladas rojitas o rosaditas que resaltan, ¿no? Estas líneas onduladas vienen a ser fibras elásticas que están, digamos, en la parte, digamos, de la capa media, ¿no? Conjuntamente con las fibras elásticas. Y esto lo podemos, digamos, observar cuando observamos o cuando miramos un corte histológico de aorta, vamos a poder diferenciar con la coloración de hematoxilina y eosina fácilmente. O sea, no es difícil de poderlas observar, de poderlas diferenciar porque tienen esa forma serpinginosa o ondulante estas fibras elásticas, ¿no? Luego tenemos también acá otro vasito que sería la arteria muscular. Igualmente vamos a ver una luz amplia, la parte de la íntima, la capa media y la adventicia, ¿no? Luego tenemos las arteriolas, vasitos mucho más pequeños. Igualmente vemos también esas fibras musculares lisas. En su pared vemos la íntima y la parte más externa, su adventicia, ¿no? Y los capilares ya van a ser, digamos, vasitos más pequeñitos, ¿no? Los grandes vasos son los que van a propulsar la sangre, ¿no? La aorta. Luego, digamos, los vasos musculares van a distribuir el flujo
y la presión. La arteriola va a dirigir el flujo hacia los capilares, ¿no? Y los capilares van a intercambiar sustancias con los tejidos a donde están llegando, ¿no? Acá estamos viendo los capilares que vienen a ser vasitos incluso de una sola célula y vean cómo los capilares transcurren muchas veces en hilera, ¿no? Uno tras el otro. Los hematíes están, digamos, pasando a través de esos capilares. Como son tan pequeñitos, permiten el paso a veces en filita de los hematíes, ¿no? Como lo que estamos viendo en esta imagen. Acá tenemos esquematizado, tenemos la íntima, y vean ustedes acá. Estas fibras elásticas aparecen medias ondulantes y son fáciles de poderlas distinguir, ¿no? Acá en la arteria elástica. En la arteria muscular vamos a tener algo que la diferencia de la aorta, ¿no? La túnica externa o adventicia va a tener mayor proporción, mayor, digamos, cantidad de fibroblastos, fibras colágenas y también, digamos, los vasitos, vasa vasorum y la grasita, ¿no? Va a tener mayor espesor. Entonces, esta es otra característica de las arterias musculares, ¿no? Que la adventicia, la túnica externa, tiene mayor volumen, tiene mayor, digamos, espesor. La túnica media igual va a tener sus fibras musculares lisas, su túnica interna igual va a tener su elástica interna, sus células endoteliales y digamos, sus fibroblastos que están debajo de las células endoteliales, ¿no? Acá tenemos este esquemita, una diferenciación entre lo que sería, digamos, la aorta y la arteria muscular, ¿no? Acá tenemos la aorta, tiene la íntima, con su elástica interna. Tenemos todo el espesor de la capa media y vean, hay una combinación entre fibras musculares lisas y fibras elásticas. Eso también es pregunta de examen que ustedes tienen que saber. ¿Cómo es la pared de la aorta, ¿no? Y luego tenemos, digamos, la parte más externa, la adventicia o serosa, ¿no? Acá tenemos la arteria muscular, tenemos la íntima, su elástica interna, sus fibras musculares lisas. Acá hay en menor proporción las fibras elásticas, ¿no? O sea, no son muchas, pero hay, es bien escasas. Otra cosa que les decía, ¿no? La capa adventicia tiene mayor volumen, tiene mayor espesor, vemos mayor proporción de fibroblastos, vasitos que corresponden a la masa vasorum y tejido adiposo. Acá en el corte histológico tenemos la túnica media. Vean ustedes, todas estas son fibras musculares lisas. Pareciera que estuvieran una tras otra, que estuvieran corriendo en paralelo. Acá tenemos la túnica adventicia y acá tenemos, vean, a la elástica interna, ¿no? Esta fibra, esta hilera ondulante serpinginosa que corresponde a la elástica interna. Ahora podemos también hacer algunas coloraciones para poder, digamos, precisar, poderlas diferenciar, más que todo por docencia, ¿no? Acá tenemos digamos, la pared de la aorta o de la arteria muscular y acá estamos viendo su elástica interna, ¿no? Vean, está coloreada de color más oscuro, casi negrito. La coloración que se ha utilizado es una coloración de plata metenamina o grocot o coloración argéntica también se le llama, ¿no? Entonces nos permite ver, digamos, a las fibras elásticas. Estamos viendo acá a nivel de la íntima y también, digamos, hacia la parte externa, ¿no? Y acerca, digamos, a la adventicia o serosa, tiene su elástica interna y su elástica externa. Entonces, de esa manera las vemos, vean, son ondulantes, difíciles de poderlas, digamos, confundir o no darnos cuenta, ¿no? Porque resaltan siempre. Acá tenemos igualmente otra coloración, esta ya también es de la aorta. Acá en la pared de la aorta tenemos mayor proporción de fibras elásticas, por eso aparecen estas líneas medias grises, negritas, en medio de la pared, ¿no? Hay una combinación de fibras musculares lisas y fibras elásticas en todo el espesor de la pared. Acá hay otro cortecito.
También nos permite ver la elástica interna, ¿vean? Digamos, en el área de histología se utilizan diversas coloraciones, ¿no? Para poder ver los vasitos. Cuando tengamos digamos, la oportunidad de hacer patología, vamos a ver, digamos, en la parte de alteraciones hemodinámicas, ahí vamos a ver trombos, ahí vamos a poder identificar incluso a los vasos. Ustedes van a poder ver, pero me imagino que también ahora en el curso de Morfo seguramente van a poder observar estos vasitos, ¿no? Entonces no se olviden la conformación, ustedes pueden hacer vuestros dibujitos, al hacer los dibujitos uno no se olvida, ¿no? Siempre es bueno hacer nuestro resumen, una especie de fichitas. Si tú haces tu resumen, haces tus dibujitos, tienes tu parte de la clase aprendida, ¿no? No es suficiente solamente leer, ver las imágenes, siempre es bueno escribir, dibujar, hacer, uno ya no se olvida y eso les ayuda bastante en el examen. Entonces yo ya les estoy recalcando las diferencias entre la aorta, la arteria muscular, cuáles son las diferencias. Esas son preguntas de examen que les vamos a poner, ¿ya? Entonces acá tenemos otro vasito más pequeñito, tenemos las arteriolas, vean ustedes. A pesar que son pequeñitas estas arteriolas, su luz no está colapsada. Siempre van a tener una luz abiertita. Así que es pequeñito, vean ustedes, tiene una hematía en su luz. Acá está vacía, pero todas estas células que están acá son células musculares lisas. Y estos vienen a ser los núcleos de esas fibras musculares lisas, ¿no? Que están formando parte de la pared de la capa media, ¿no? Para nosotros también tenemos que acordarnos que estos vasitos no están sueltos. En todo nuestro cuerpo siempre vamos a tener el paquete vasculo nervioso, ¿no? Vamos a tener arteria, vena, linfático y nervio. A todo sitio llega así. Entonces, cuando se hacen los cortes histológicos, algunas veces podemos lograr ver una arteria y una vena y su nervio, ¿no? Entonces, estamos frente, digamos, a un paquete vasculo nervioso. Podemos diferenciar, darnos cuenta cuál es arteria, cuál es vena, por el espesor, por las características de la íntima que tienen cada una de estas estructuras, ¿no? Entonces, vean, las arterias siempre tienen una luz bien abierta, así que sean arteriolas, van a tener su luz, y eso es, digamos, la estructura de la pared que las permite, digamos, tener esa característica, ¿no? Otras veces podemos verlas, por ejemplo, con trombos en su luz, con daños a nivel de la íntima, eso también nos ayuda a poderlas identificar. Entonces, si nosotros reconocemos cuál es lo normal, de qué está formado lo normal, fácilmente nos vamos a poder dar cuenta qué es lo que está pasando en la parte, digamos, patológica, ¿no? Cuando hay alguna enfermedad, siempre empecemos a ver de la parte interna hacia la parte externa. ¿Qué tenemos? Algunas veces en los cortes no se ve bien las células endoteliales porque están dañadas, tienen placas de colesterol, tienen estrías grasas y, digamos, no permiten verlas, ¿no? Pero sí vamos a poder identificar a la elástica interna, con lo que estamos viendo acá. Estas fibras ondulantes vienen a ser las fibras elásticas. Entonces, esto ya nos ayuda. A veces vemos un vaso así delgado y decimos, ¿qué es? Entonces empezamos a mirar la pared, vemos la íntima. Si vemos elástica interna, entonces ya vamos orientándonos a qué cosa más o menos puede ser, ¿no? Luego vemos su capa muscular, vemos sus adventicias, el diámetro de la luz. Entonces eso nos ayuda también a poder diferenciar frente a qué estructura estamos, ¿no? Otra cosa que también tenemos que recordar es que estas arterias, las arteriolas sobre todo, tienen unos receptores en su pared, ¿no? Sobre todo a nivel de las células endoteliales. Estos receptores van a ayudar, digamos, a mantener los cambios de presión, van a, digamos, permitirnos regular el volumen de sangre que tenemos en nuestro cuerpo, no tanto los receptores alfa y beta, que son, digamos, simpáticos y parasimpáticos. Seguramente eso también lo van a ver en el área de farmacología para que, digamos, puedan complementar los estudios que estamos haciendo ahora, ¿no? Acá tenemos una serie de receptores, prostaglandina 1, tenemos el péptido natriurético, adenosina, tenemos también a tromboxano, entre otros, ¿no?
Y los capilares que vienen a ser las estructuras más pequeñitas, la división más pequeña, digamos, de los vasos arteriales. Acá estamos viendo un capilar de una sola célula. Este es el núcleo y esta partecita que está acá es el citoplasma, ¿no? Entonces, una sola célula, el capilar de una sola célula. Y dentro tiene un hematí, para que vean lo pequeñito que es, ¿no? Y si nos ponemos a pensar, ustedes se imaginan los capilares tan chiquitos que le dan la nutrición, por ejemplo, a nuestros cabellos, a nuestros vellos, e incluso a las estructuras más pequeñitas todavía que tenemos en nuestro organismo. Acá tenemos en medio del tejido adiposo también vasitos. Vean, acá tenemos una célula endotelial y acá tenemos capilares, ¿no? Vean los hematíes cómo están andando en filita, uno tras otro, ¿no? Para atravesar estos vasitos pequeñitos. Acá tenemos otro cortecito, estas son fibras esqueléticas, tienen los núcleos periféricos, son fibras esqueléticas voluntarias, tienen las bandas de actina y miosina, por eso se ven estas rayitas. Y estamos viendo acá los hematíes, ¿no? Cómo están transcurriendo uno tras otro en filita de una manera ordenada, ¿no? Entonces acá tenemos un capilar en el que estamos viendo los hematíes. Acá en un corte de microscopía electrónica, el núcleo y su citoplasma, ¿no? Vean cómo está quedando su citoplasma y hacia la parte central se abre la luz donde van a circular los hematíes. Acá tenemos ahora también algo que tenemos que tener en cuenta, es que todos los vasitos tienen un endotelio, ¿verdad? Pero hay, digamos, partes de nuestro cuerpo que este endotelio va a cumplir funciones específicas. No todos los endotelios tienen, digamos, la misma función, tienen, digamos, los mismos receptores y son iguales, no. Hay órganos en los que vamos a tener una disposición en la estructura de estos capilares. Acá, por ejemplo, tenemos lo normal que se ve en casi todos los vasos, un endotelio continuo, ¿no? Una unión entre una y otra célula. No hay separación, todas están bien juntitas, bien unidas. Luego vamos a tener los capilares fenestrados. Estos capilares fenestrados tienen una especie de agujeritos, como lo que estamos viendo acá. Estos capilares fenestrados los vamos a tener a nivel, por ejemplo, del glomérulo. Ahí vamos a tener esta especie de fenestraciones o agujeritos, van a permitir la entrada y salida de diferentes moléculas, ¿no? Tanto, digamos, aquellas que no les sirven al organismo, por ejemplo, cuando se hace la filtración renal, va a haber moléculas que no nos sirven y otras moléculas que tenemos que recuperar. Entonces, a través de estas fenestraciones de estos agujeritos, se va a llevar a cabo esta filtración, ¿no? Y luego tenemos otro tipo también de modificaciones acá a nivel de las células endoteliales. Tenemos una disposición sinusoidal. Esto se da en el hígado. Hay áreas en las que, digamos, tienen apertura y esto lo vemos en los sinusoides hepáticos, ¿no? Vemos cordones de hepatocitos. Entre cordones de hepatocitos vamos a tener los sinusoides, ¿no? Estos sinusoides vienen a ser capilares, vienen a ser, digamos, una especie de vasos que tienen una separación, unas aberturas, ¿no? Entonces, por eso tienen, digamos, esa función igualmente, ¿no? De permitir entrada y salida de sustancias hacia los hepatocitos, ¿no? Y tienen también algo que resalta, ¿no? Tienen una membrana basal incompleta. Ahora, digamos, el endotelio normal, continuo, lo vamos a ver en casi todos nuestros órganos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central, los ganglios linfáticos, músculo, la piel, el pulmón, el corazón, ¿no? En cambio, los que tienen, digamos, estas fenestraciones, lo vamos a ver a nivel del tracto gastrointestinal, algunos órganos endocrinos, el riñón a nivel de los túbulos. Ahora, la parte, digamos, de los sinusoides, básicamente, lo vamos a tener a nivel del hígado, ¿no? Acá el mismo esquemita. Vean ustedes cómo entran y salen las diversas moléculas.
agua y solutos y otras sustancias en estos tres tipos de capilares. Ahora, el epitelio en el endotelio también viene a ser un epitelio plano, como lo que estamos viendo acá. Y como les había dicho, también van a tener receptores que, digamos, permiten regular la presión, ¿no? Acá vemos capilares de una sola célula. ¿Y cuáles son las funciones básicamente de estas células endoteliales? Tenemos una de ellas, es el intercambio entre la sangre y los tejidos circundantes, ¿no? Va a haber un intercambio de diversas sustancias y moléculas. Vamos a ver que hay también la conversión de la angiotensina 1 hacia la angiotensina 2, de la bradiquinina, la serotonina, prostaglandinas, norepinefrina, trombina, entre otros, ¿no? Igualmente algunos compuestos también biológicamente inertes pueden, digamos, atravesar estas células endoteliales, ¿no? También se puede producir la lipólisis de algunas lipoproteínas por acción de enzimas, ¿no? Y la producción también igualmente de factores vasoactivos que van a afectar el tono vascular, como endotelinas y el óxido nítrico. Ahora, algo que también es importante que tenemos que saber, ¿no? Estas células endoteliales tienen en su citoplasma unas estructuras a las que se les llama inclusiones bastoniformes, ¿no? A los que se les llaman los cuerpos de Weber y Palade. Estas estructuras tienen un factor de coagulación 8, la cual es sintetizada por las células y es secretada hacia la sangre, ¿no? Esto es importante en el momento que se realiza, digamos, la hemostasis, ¿no? Acá viéndolo con microscopía electrónica, estos cuerpos basiliformes. Ahora, las otras estructuras, el otro sistema que vamos a ver, vienen a ser las venas, ¿no? Acá tenemos las venas, casi siempre las vamos a representar de color azulito, porque, digamos, se hace, digamos, una simulación, un parecido a que la sangre que tiene mayor cantidad de anhídrido carbónico va a tener un color más oscuro, ¿no? Como que fuese más o menos de color azul. Entonces, pues ya se quedó así, ¿no? Siempre a las venas las vamos a representar de un color azul o celeste, ¿no? Entonces, la pared de las venas es más delgada. Ahora tienen una gran capacitancia, tienen una capa interna, tienen una capa media y una capa externa, ¿no? Y también va a tener algo que las caracteriza y las individualiza, ¿no? Son las válvulas. Se va a formar como una especie de remos de estas células endoteliales que van a ser, que van a tener la función de empujar la sangre hacia la parte superior, ¿no? Van a ser como unos remos que empujan la sangre. Acá tenemos la arteria, vean su elástica interna, su capa media. Acá tenemos la vena, ¿no? La pared es más delgada si comparamos el espesor, menor proporción de fibras musculares lisas. Y estamos viendo acá, por ejemplo, algunos vasitos que se adhieren a su pared. Aquí en este corte no vemos una válvula, a veces se ve, otras veces no se ve, no siempre, digamos, el corte histológico las agarra las dos, ¿no? Y acá estamos viendo, por ejemplo, una arteria y una vena, ¿no? Lo que les decía, el paquete vasculo nervioso, arteria y vena, que lo vamos a encontrar siempre en casi todo, bueno, en todo nuestro organismo, ¿no? Acá tenemos la vena cava, tanto la cava superior e inferior. Luego tenemos las venas de los miembros superiores e inferiores, o vasos, venas de mediano calibre. El diámetro tiene, la vena cava tiene 30 milímetros, 3 centímetros. La aorta tenía 25. Estas venas de mediano calibre llegan a medir hasta 12 milímetros. Las arterias musculares tenían 10. Acá la vena coronaria tiene 5 milímetros. Las venas más pequeñitas llegan a medir entre 100 a 120 milímetros y las vénulas van a medir mucho menor todavía, ¿no? Acá tenemos un corte de la vena cava. Tenemos la túnica externa, la túnica íntima. Empezaremos de la parte interna con células endoteliales.
su elástica interna, y acá ya estamos viendo una de sus válvulas. En esta partecita vamos a ver esto que está acá, imita como una rayita, viene a ser una de las válvulas, uno de sus remos. Luego vamos a ver todo lo que está debajo de la íntima y luego la capa media, ¿no? Fibras musculares básicamente. Y ya más externamente tenemos a la túnica externa. Acá las flechitas se están señalando claramente, ¿no? La túnica media y más acá la parte externa. Ahora, nosotros cuando ustedes también lo van a ver, y tal vez ya lo han visto, ¿no? Cuando, digamos, se manipula un cadáver adiposo, su adventicio. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos para poder, digamos, manipular, ¿no? Eh, a veces es cierto, para poder ver todas sus capas y poder diferenciar cuál es cuál, tenemos que retirar esa cantidad de tejido adiposo que está en la parte, digamos, de la adventicia, ¿no? Pero siempre hay que hacer con cuidado para no romper la pared, ¿no? Porque a veces al intento, digamos, de sacar esa grasita y podernos quedar solo con la pared de la vena en la aorta, rompemos parte de la estructura de la capa media, ¿no? Siempre hay que tratar de hacerlo con bastante cuidado. Acá tenemos otra venita. Vean, las venas también tienen algo característico, tienen su luz colapsada, o sea, no tienen la luz amplia que tienen las arterias. Las venas siempre van a tener, digamos, su luz va a estar un poco colapsada, como que estuviera cerrándose, ¿no? Acá tenemos una vena de gran calibre, acá una de mediano calibre y acá una vénula, ¿no? Vean la diferencia, su luz está un poquito cerrándose, acá igualmente, y acá en la vena de gran calibre solamente vemos un pedazo del corte de la pared, ¿no? En cambio acá sí podemos ver parte de ambas capas y los que vemos acá, ¿no? Acá tenemos otro cuadrito que también nos ayuda a poder, digamos, ubicarnos a la estructura que tienen cada una de ellas, ¿no? Y la conformación en su estructura. ¿Qué es lo que tiene la íntima? Hasta dónde encontramos endotelio y membrana basal, con la presencia de las válvulas, la adventicia, ¿no? En cada una de ellas. Ahora, la otra estructura que también tenemos que ver, digamos, es la parte ya, digamos, del mismo corazón, ¿no? De sus envolturas. Entonces, vamos a ir parte por parte, yéndolo, digamos, desde la parte más externa hacia la parte más interna. La parte más externa vamos a ver, digamos, el epicardio, ¿no? Tenemos el músculo cardíaco y seguidamente al músculo cardíaco tenemos el epicardio, ¿no? Que es, digamos, la partecita que le está ya cubriendo a lo que es la parte muscular del corazón. Entonces, este epicardio es la capa visceral del pericardio seroso. Está formado por un mesotelio, es decir, está formada por células planas, simples y tejido conectivo laxo, ¿no? Entonces, eso es lo que, digamos, le da esa característica, ese aspecto de una envoltura, ¿no? Puede haber, digamos, algo de tejido adiposo por áreas, ¿no? De repente se puede ver algunas células, algunos adipocitos, ¿no? Eso es en la telita que está pegada a las fibras miocárdicas, ¿no? Viene a ser la capa visceral del pericardio seroso. Luego vamos a tener el miocardio, que es el músculo, es el músculo estriado cardíaco, que tiene unas células que parecen, digamos, una conformación como en forma de Y, algunos le hacen parecer digamos, a un pantalón de jean, tiene más o menos esa estructura, tiene los núcleos centrales, uno a dos núcleos alargados, tenemos también las bandas de actina y miosina en el citoplasma de estas fibras musculares cardíacas, y él tiene tejido también conectivo
golazo, ¿no? Ahora vamos a ver que a nivel de los ventrículos y de los ventrículos, la proporción en esta cantidad de células musculares o de fibras miocárdicas también va a variar, ¿no? A nivel del ventrículo vamos a tener mayor proporción de fibras miocárdicas a diferencia de las aurículas, ¿no? Que es en menor proporción. En cuanto, digamos, a la parte del endocardio, vamos a tener que está formada por una capa de células planas, que son las células endoteliales, ¿no? Ahora, también vamos a ver que debajo de estas células endoteliales, a las que también llamamos el endocardio, va a ser similar a la que existe también en la aorta, ¿no? Va a tener, digamos, esas mismas células planas. Ahora, otra cosa que también tenemos que recordar es que en medio de las fibras miocárdicas tenemos otro tejido, ¿no? Un tejido nervioso, al que llamamos también tejido o sistema de conducción. Este sistema de conducción va a hacer, digamos, que haya una coordinación en cuanto, digamos, al latido cardíaco, ¿no? No es, digamos, que la aurícula late primero, luego el ventrículo, o es al revés, o cada quien late por su lado, no. Hay un sistema, ¿no? Digamos, trabaja en forma coordinada, ¿no? Sale, digamos, la señal de un nódulo, pasa al otro nódulo, luego, digamos, a las de His, ambas ramas, y se distribuye hasta las últimas fibras miocárdicas, la orden, para que el corazón pueda latir y pueda contraerse de una manera simultánea y, digamos, continua, ¿no? Ahora, el pericardio, digamos, vendría a ser esa parte más externa, ¿no? Entonces, este pericardio tiene dos hojas, ¿no? Digamos, la parte fibrosa viene a ser la parte más externa, ¿no? Cuando nosotros abrimos el peto external y encontramos el corazón, esa telita que la vemos por fuera, esa tela viene a ser el pericardio fibroso. Es la más externa, es la que tiene tejido adiposo y es la más resistente, ¿no? Va a tener fibras colágenas, va a tener fibras elásticas, incluso tejido adiposo, ¿no? Luego viene el pericardio seroso. Este pericardio seroso es que va a tener dos hojas. La hoja parietal, la que está pegada a este pericardio fibroso, luego viene un espacio pericárdico que viene a ser la cavidad pericárdica y luego vendría la hoja visceral de este pericardio seroso, que viene a ser el epicardio, ¿no? El que está, digamos, encimita de las fibras miocárdicas. Este epicardio viene a ser la hoja visceral del pericardio seroso. Entonces voy a volver a explicar. Las fibras miocárdicas están en contacto con unas células que las cubren, que las protegen directamente. Esas células que están por fuerita, que vienen a ser fibroblastos, fibras colágenas, es la hoja visceral del pericardio seroso. También le llamamos epicardio. Epi está por encima de las fibras miocárdicas. Entonces, esta es la hoja visceral. Luego viene un espacio que es la cavidad pericárdica o espacio pericárdico. Después de este espacio pericárdico viene la hoja parietal del pericardio seroso. Y ya por fuera vamos a tener la hoja fibrosa del pericardio, ¿no? La parte más externa, más resistente, más gruesa, que es la que vemos apenas se ha retirado el peto external y nos muestra el mediastino. Entonces acá tenemos, vean, las fibras miocárdicas, tenemos el endocardio, algunas veces este endocardio puede estar, digamos, aumentado en el espesor. Normalmente son las fibras endoteliales o las células endoteliales,
Luego tenemos una hilera de fibroblastos, fibras colágenas y luego tenemos, digamos, nuestra, ¿cómo se llama? Elástica interna, ¿no? En el corazón, como les decía, es parecido a la arteria aorta. Vamos a tener nuestra hilera de células planas, las células endoteliales, luego vamos a tener fibroblastos, vamos a tener fibras colágenas que forman parte, digamos, de este endocardio, ¿no? Y luego vamos a tener, digamos, ya directamente las fibras miocárdicas, ¿no? Entonces, tanto a nivel de la aurícula y del ventrículo van a ser diferentes. A nivel del ventrículo, este endocardio va a ser un poco más delgado. En cambio, a nivel de las aurículas va a ser más grueso el endocardio, va a tener mayor espesor. ¿Por qué? Porque va a tener mayor proporción de fibroblastos, fibras colágenas, ¿no? Y las fibras de Purkinje vienen a ser, digamos, una modificación de estas fibras miocárdicas. ¿Cómo se las puede distinguir? ¿Cómo se las puede ver? Tenemos que saber dónde está su ubicación. No podemos buscarlas donde sea. Sabemos que están en la aurícula y cuando hacemos los cortes mandamos de esa zona, ¿no? ¿Dónde están ubicadas estas fibras de Purkinje para poder, digamos, buscar en los cortes, ¿no? Identificar en medio de las fibras miocárdicas estas otras fibras que son un poquito más gorditas, más amplias, de citoplasma un poco más claro, ¿no? Y están agrupadas como en una especie de nódulo. Estas vienen a ser las fibras de Purkinje. Entonces, acá tenemos cómo diferenciar una aurícula de un ventrículo en cuanto se refiere, digamos, a la parte, digamos, de las fibras miocárdicas, del endocardio y, digamos, de la conformación de la misma pared, ¿no? Ahora, el endocardio y el pericardio es mayor en las aurículas. Ya les he dicho que a nivel de las aurículas la pared es delgada, pero tiene mayor proporción de endocardio y pericardio, ¿no? Las fibras de Purkinje están solo en los ventrículos. El miocardio es mayor, la proporción de fibras miocárdicas es mayor en los ventrículos. Entonces, acá tenemos un cortecito en el que estamos viendo la arteria coronaria. Esta es la arteria coronaria. Esta parte más corresponde al ventrículo y esto de acá es para la aurícula. Entonces, acá nomás ya nos damos cuenta el espesor, ¿no? En el ventrículo el músculo es más grueso, a diferencia de la aurícula. Acá otro cortecito a mayor aumento, vemos acá la parte, digamos, interna del endocardio. Acá tenemos parte de la válvula mitral, una de las valvas. Son como unas telitas que se abren y se cierran, ¿no es cierto? Cada vez que entra sangre o que sale sangre, se abren y se cierran, ¿no? Y esto viene a ser, digamos, la parte del miocardio. Vemos acá, el miocardio tiene mayor espesor, la longitud de la pared es mayor a diferencia, digamos, de la arteria, ¿no? Ahora, podemos hacer también algunas coloraciones para poderlas diferenciar, ¿no? ¿Cuál? A veces hacemos uso de tricrómica para poder, digamos, observar la cantidad de fibroblastos, fibras colágenas y poder decir, no, esto es epicardio, esto es pericardio o lo que sea, ¿no? O también, digamos, cuando hay sospecha de alguna patología y estamos viendo, digamos, lesiones que van a, digamos, endurecer o van a hacer que tenga mayor proporción de fibroblastos, fibras colágenas a nivel de estas estructuras, ¿no? Entonces se pide coloraciones especiales. Acá tenemos unos cuadritos para que ustedes puedan diferenciar cuál es cuál, tanto la arteria como la vena. Aparte del color, vean la conformación de la pared, ¿no? Acá lo que les decía, casi siempre anda paquete vasculonervioso. Tenemos la arteria, tenemos la vena y sus nervios. El resto tejido adiposo. Acá otro igual, arteriola, vénula. Acá no nos olvidemos de esta parte, digamos, de la biofísica que nos ayuda a entender
el flujo que hay a nivel de los vasos, cómo es que transcurre el flujo hacia la parte central, hacia la parte periférica, cómo se mueve, cómo se regula la tensión superficial, acá, digamos, en la pared del vaso, ¿no? Esto es importante para poder entender lo que es la regulación de la presión arterial. Acá, como sabemos, esta tensión se va a medir en dinas sobre centímetros, igual a la presión por el radio, ¿no? Del vaso. La presión acá en los diferentes componentes del sistema vascular, a nivel de la aorta, la presión de 100, el radio, el volumen, la luz, el espesor de la pared normal y la tensión, ¿no? Cuántas dinas por centímetro, tanto a nivel de la aorta y de los capilares, ¿no? Sabemos también que la luz de los capilares eh, permite, digamos, soportar las presiones, ¿no? Desde, digamos, el inicio que sale de la salida a través de la aorta hasta su expresión mínima, que son los capilares, ¿no? Ahora, este sistema porta es un sistema, digamos, especial, ¿no? Que se va a dar en algunos órganos de nuestro organismo y permiten, digamos, la circulación, la distribución de la sangre, ¿no? En general, este sistema porta, si todos recordamos, casi siempre hacemos mención solamente al hígado, pero también vamos a ver que hay este sistema, digamos, de entre capilares, la unión entre ellos, no siempre es, digamos, capilar, arterial y venoso directamente. Va a haber un sistema especial, una disposición que va a permitir, digamos, y le va a dar, digamos, características a la función de estos órganos, ¿no? Tanto al hígado como, por ejemplo, a la glándula hipófisis, ¿no? En la glándula hipófisis también tenemos un sistema porta, ¿no? Directamente no está unido capilar, arterial y venoso. Acá, por ejemplo, en el glomérulo tenemos una arteriola eferente. En cambio, tenemos a nivel de la hipófisis y del hígado, vamos a tener ya también una vena, ¿no? Que va a separar un capilar sinusoidal y otro venular y otro arterial, ¿no? Va a haber una vena, entonces, esta disposición de encontrar otra estructura entre ambos vasos es, digamos, que le da esas características a la función que tiene tanto estos órganos, el hígado y la hipófisis, y en el otro caso, sobre todo a nivel renal, en el glomérulo. Los vasoreceptores, como sabemos, también son estructuras que se hallan en la pared de los vasos, ¿no? Y también ayudan, digamos, a recibir señales de cómo está la presión a nivel del sistema cardiovascular, ¿no? Y nos ayudan a regular a través, digamos, de la conformación que tienen estos vasoreceptores, que son más que todo terminaciones nerviosas, fibras nerviosas, y que, digamos, tienen esa función, ¿no? De regular, digamos, estas modificaciones, estos cambios, ¿no? Los vamos a encontrar, por ejemplo, a nivel de la carótida, a nivel del seno carotidio, y vamos a encontrar estos vasoreceptores, ¿no? Acá tenemos una imagen en la pared del vasito, tenemos el seno carotidio, es un vasoreceptor que incluso se puede, digamos, palpar y, digamos, a través de masajes, incluso se puede, digamos, ejercer cierta presión, ¿no? Y como les decía, ubicamos a nivel de la carótida interna. Y acá hablando ya propiamente de lo que es el corazón, ya más o menos nos hemos ubicado en cuanto a la estructura, a la parte de los vasos. Ahora vamos a hacer mención al propio corazón, ¿no? Tenemos la parte interna, el endocardio, luego tenemos el tejido conectivo que está debajo del endocardio, la parte muscular, el músculo cardíaco propiamente dicho, el epicardio o hoja visceral del pericardio seroso, luego tenemos la cavidad pericárdica, la hoja parietal del pericardio seroso, ya más externamente el pericardio fibroso. Los cortecitos que nos permiten identificar las diferentes capas y sus estructuras, ¿no? Igual acá. Incluso acá este cortecito que es muy clásico, que nosotros hacemos cuando tenemos un corazón, mandamos una parte en la que podamos identificar y ver, digamos, a la aurícula, vemos una valva, vemos la arteria coronaria y también el músculo
músculo ventricular, ¿no? Entonces, en un solo corte podemos ver varias estructuras, cómo es su conformación, si es que, digamos, a nivel de la arteria coronaria hay una placa ateromatosa, trombo, igualmente, ¿no? Si estas válvulas están calcificadas, están libres, cumple su función, igualmente el miocardio, ¿no? Si es que hay una hipertrofia de las fibras miocárdicas, por ejemplo, sobre todo en los cuadros de hipertensión, ¿no? Acá tenemos el endocardio, vean, una hilera de células planas, debajo de estas células planas hay tejido, hay fibroblastos, hay tejido conectivo o tejido conjuntivo, luego vamos a tener ya directamente las fibras miocárdicas, ¿no? Todo el miocardio. Ahora depende si es que hacemos un corte transversal o un corte longitudinal. Si es que hacemos un corte transversal, lo vamos a ver así, como si hubiéramos cortado pedacitos, ¿no? A veces en algunas podemos identificar hacia la parte central el núcleo bien característico, u otras veces solamente aparecen extremos de las fibras, ¿no? Porque no le agarramos un extremo, no le agarramos la parte central donde estaba el núcleo. Acá las células planas del endotelio, los fibroblastos, fibras musculares lisas, colágeno, todo eso es el miocardio. El miocardio, básicamente formado por fibras miocárdicas, vamos a tener parte en el miocardio, vamos a tener un nódulo sinoauricular, el nódulo auriculaventricular, las vías internodales, el ala auriculaventricular o ascitis, la rama derecha y izquierda de la ascitis y las fibras de Purkinje, ¿no? Que viene a ser todo un sistema nervioso de conducción del corazón, ¿no? Acá tenemos estas fibras miocárdicas, tienen el núcleo central y sus bandas de actina. Ahora, uniendo cada una de las células, tenemos una especie de uniones que están formadas por los discos intercalares, que son uniones entre fibras. Esta capa de fibras miocárdicas es una capa polarizada, ¿no? De forma irregular, con el núcleo central, las bandas de actina y miocina. No pueden incluso llegar a ver hasta dos núcleos en una gran miocardio, ¿no? Según, digamos, especialización, se puede encontrar ellas. Hay ellas que están especializadas en su fuerza de contracción. Después las fibras miocárdicas nodulares, que son las que se van a encargar de producir los impulsos eléctricos, impulsos nerviosos, y también tenemos a las fibras endocrinas, ¿no? Que son las que se sintetizan el espectro eléctrico auricular, ¿no? Acá la división de cada uno de ellos. Acá tenemos las bandas de actina y miocina. En las fibras miocárdicas y endocrinas vamos a poder observar algunos gránulos de su secreción endocrina, ¿no? De efecto anabembético. Como sabemos, el funcionamiento del sistema de conducción va a ser, digamos, plasmado a través de los gráficos del electrocardiograma, ¿no? Y nos va a medir, digamos, cómo está funcionando tanto auriculares como ventrículos. Acá tenemos el nódulo sinoauricular, las fibras internodales, el nódulo auricular, tenemos las ramas de derecha y izquierda, y ya más o menos cercanas a la parte del látex tenemos las fibras de Purkinje, ¿no? Acá las fibras nodulares, agrupadas como unos nódulos envueltas por una parte del tejido conectivo, aparecen, digamos, bien organizadas, y nos damos cuenta que son la tonalidad del citoplasma un poco más pálido,
a diferencia de las del resto de las fibras miocárdias, ¿no? Acá son más circulares, más claritas y están en medio de las fibras miocárdias. Sus propiedades, cromotropismo, bromotropismo, vasmotropismo, ¿no? Tienen un automatismo, una conectividad y una estabilidad. Acá estamos viendo su ubicación, nosotros tenemos que hacer un corte todos los cortes de los lugares adecuados para poderlas ver, no digamos de hacer cortes donde se nos ocurra, hay que saber dónde están para poderle ahí hacer los cortes y poderlas visualizar, ¿no? Acá ya tenemos las fibras contráctiles, estas raíces que vemos acá, las bandas de tiamina, vean algunas células que tienen hasta dos núcleos. La mayoría son núcleos centrales y en medio de ellos estamos viendo las filares, ¿no? Están en medio de las fibras. En algunos vamos a poder incluso visualizar algunos hematíes, ¿no? Igualmente estas fibras acá los discos intercalares que vienen siendo uniones de tejidos, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos imaginar una parte, digamos, de la fibra, como que se divide para un ladito, como que fuesen ramitas, ¿no? Que fuesen en pie. Algunos se hacen parecer a la del yin, también lo agregan y lo hacen parecer, ¿no? Acá tenemos la organización del sarcómero, del músculo cardíaco, casi similar al músculo esquelético o la conformación que tiene de bandas de actina y una gran cantidad de mitocondrias, ¿no? Las fibras miocárdica tienen gran cantidad de mitocondrias, ¿no? Las estamos viendo acá. Es una fibra que no deja de funcionar, necesita bastante oxígeno, necesita energía y nutrientes para poder mantener su funcionalidad. Algunas coloraciones pueden ver estas rayitas, las bandas de actina y miosina, sobre todo en estas fibras contráctiles. Vean ustedes, tiene forma de Y, acá una ramita, otra ramita, su disco intercalar, el núcleo central, otro disco intercalar. Acá estamos viendo la parte, digamos, de cómo que funcionan cada vez que hay una contracción, cómo se mueven estas bandas de actina y miosina a través de esta zona, ¿no? Y la energía que es proporcionada por las mitocondrias. Las iones son bien estrechas, por eso que prácticamente una fibra se contrae y la otra le continúa, ¿no? Porque hay un orden entre todas ellas. Acá igual es la misma conformación que la fibra esquelética, las líneas Z, las bandas A, bandas B. Y la última capita, la parte más externa viene a ser el epicardio, ¿no? La parte que está, digamos, ya por fuera de las fibras miocárdicas viene a ser el epicardio. Este epicardio viene a ser la capa visceral del pericardio seroso, ¿no? Y acá estamos viendo, por ejemplo, la arteria coronaria, en ese cortecito que yo les había mostrado, en el que vemos arteria coronaria, aurícula y ventrículo. Acá estamos viendo más que todo la arteria coronaria, una terminación nerviosa. Acá el miocardio, el pericardio. Por acá estaría el epicardio. Ahora, en cuanto se refiere a digamos, a la conformación de estas válvulas o telitas formadas más que todo de tejido conjuntivo, que son, digamos, las que van a participar de esa estructura, de esa parte, digamos, fibrosa que tiene el corazón, de esa armazón que tiene, porque no solamente es la parte muscular, sino también esta parte, ¿no? De la parte, digamos, esquelética, la parte que tiene tejido conjuntivo, que va a formar esta parte del corazón y es que, digamos, le va a dar esa estructura a las válvulas, a las valvas y parte del, digamos, del endocardio, ¿no?
Las válvulas en su mayoría están formadas por tejido conjuntivo, fibras colágenas, fibroblastos y las células endoteliales, ¿no? Que tapizan todo el endocardio y que también las van a, digamos, a envolver en ambas, digamos, caras de estas válvulas, ¿no? Van a tener las mismas células del endocardio. Acá tenemos igual. Ahora, ¿cuál es la estructura de esta parte, digamos, del corazón, ¿no? Tiene, digamos, tres partes, ¿no? La parte esponjosa, que va a estar básicamente formada por tejido conectivo laxo, que es la que está revestida del endotelio. A nivel del lado de las aurículas, vamos a tener tanto, digamos, a las válvulas auriculoventriculares y hacia los ventrículos vamos a tener las válvulas semilunares, ¿no? Entonces, este endocardio, este endotelio que está, digamos, forrando por dentro, tanto la parte interna de las aurículas y los ventrículos, va a participar también en envolver, digamos, en dar esa cubierta a estas estructuras que son las válvulas, ¿no? En las válvulas auriculoventriculares que están en las aurículas y en las semilunares que vamos a tener a nivel de la aorta y de la arteria pulmonar, ¿no? La otra parte viene a ser, digamos, la parte central, la parte fibrosa, digamos, la parte media de cada una de estas estructuras, en el que vamos a ver más que todo tejido, vamos a seguir viendo tejido conjuntivo y una gran cantidad de fibroblastos, ¿no? Entonces, eso es lo que le da, digamos, esa estructura dura, esa estructura, digamos, sólida a esta parte de las válvulas, ¿no? Digamos, ya la parte ventricular, que está en contacto ya directamente con el músculo cardíaco, ¿no? Ahí vamos a encontrar también fibras elásticas, vamos a encontrar estas que van a estar unidas también a las cuerdas tendinosas. Las cuerdas tendinosas directamente están en contacto con los ventrículos, ¿no es cierto? Entonces, de los músculos papilares vienen estas cuerdas tendinosas y también van a estar formadas por abundantes fibras elásticas, ¿no? En realidad, todo va a tener fibroblastos, fibras colágenas que le van a dar esa estructura, ¿no? Acá tenemos, vean, el endotelio o el endocardio, la parte esponjosa, la parte fibrosa y la parte ventricular, ¿no? Más o menos este es el orden de distribución que hay en cada una de ellas. Bien, chicos, hasta acá abríamos la primera parte de nuestra clase. Tenemos un receso de unos 15 minutos para que ustedes puedan tomar agua, comer alguna cosita, para luego continuar con la parte de embriología. ¿Hasta acá alguna pregunta? Miss, ¿me puede escuchar? Sí, sí, sí. Miss, una pregunta en cuanto al sistema de conducción eléctrica del corazón. Usted había dicho, o una diapositiva decía que estaba en el subendocardio, ¿no? En la capa subendocárdica, perdón. Eso solamente sería quitando lo que son los nodos. Claro, porque los nodos están más hacia arriba, están hacia la aurícula, están hacia aurículas. Están en el miocardio, Claro. ¿no? A ver, vamos a regresar para que ustedes puedan ver bien, ¿no? De repente no ha quedado claro esa parte. Ay, creo que me pasé, vamos a regresarlo. Un poco más abajito.
Acá, esto es, ¿no es cierto? El nódulo sinoauricular lo tenemos que buscar acá, cerca al vaso, ¿verdad? El nódulo auricular en la aurícula. Acá tenemos otras especies, digamos, de cordoncitos o las fibras nodales. Luego vamos a ver acá a través del nódulo auricular la salida de ambas ramas de las de His y luego más periféricamente llegando ya a la punta del látex a las fibras de Purkinje, ¿no? Por eso les decía, tenemos que hacer cortes si queremos ver, digamos, dónde lo queremos ubicar. Si queremos ver, por ejemplo, acá a nivel del nódulo sinoauricular, tenemos que buscar en esta área. Si es que queremos ver el nódulo auricular, tenemos que buscarlo en la aurícula. Igual acá, ¿no? Pero más fácil de poder ubicar en los cortes es hacer a estos dos niveles, ¿no? Acá podemos encontrar, pero es, digamos, un poco más difícil ubicar estas fibras. Sabemos, digamos, por cuando le hacemos pruebas de conducción, sabemos que sus ramas van a venir hasta la punta de los ventrículos, pero tendremos que mandar pues hasta 1000 cortes, tal vez más, para poder ubicarlas a esta parte, digamos, de las ramas de Purkinje. Lo más fácil es encontrar la parte cuando están en forma de nódulos a nivel de la aurícula, ¿no? Y no Mis, solamente hay que mandar un corte, porque esto es, digamos, no es un nódulo por decir, que tiene un tamaño que lo podemos identificar macroscópicamente, son pequeñitos. Entonces, si agarramos, digamos, todo un corte, por decir, de acá de la aurícula, ese corte va a significar de repente 7, 8 pedacitos de aurícula, ¿no? Entonces, tenemos que mandar todos ellos porque en alguno de ellos vamos a encontrar. De esa manera es como ubicamos, ¿no? Los nódulos, tanto el nódulo sinoauricular como el nódulo auricular. es una pregunta. Entonces, ¿todo el sistema de Ajá. conducción eléctrico del corazón se encuentra exclusivamente en el miocardio? En el miocardio vas a encontrar las fibras de Purkinje, las ramas de las de His, pero los nódulos los vas a encontrar en la aurícula, acá en la aurícula. ¿Te ubicas más o menos? La pared Sí, de la sí. aurícula es delgada, ahí más o menos vamos a mandar, ¿no? Entonces, cuando queremos buscar los nódulos, tenemos que mandar cortes, por decir, sacar todo un pedazo de la aurícula. A ver, voy a regresar más o menos al inicio, para que ustedes puedan ver. Acá. Mira, cuando tengo el corazón abierto así, estos son los ventrículos, ¿sí o no? Se supone que el sistema de conducción va a llegar hasta la punta del corazón, ¿sí o no? Pero son estructuras más delgaditas, más pequeñitas, para poder, digamos, diferenciar entre todas estas fibras miocárdicas que hay acá en la pared del ventrículo. Por eso les decía, tendría que mandar todo el corazón para poder encontrar, digamos, una o dos, porque las fibras acá son bien delgaditas. ¿Dónde las vamos a encontrar agrupadas en nodulitos o en grupo? Acá en la aurícula. Esto es ventrículo. Acá tienes las válvulas auriculoventriculares en esta parte de la aurícula, donde la pared es delgada, todo esto más o menos se tiene que mandar, porque en alguna partecita de acá está, ¿ya? Así es como lo ubicamos. Entonces la aurícula también es más delgada y nos permite, digamos, hacer más cortes, como el que les había mostrado, ¿no? ¿Dónde está ese que está viendo, mostrando la arteria coronaria? Hay una que tenemos un cortecito donde está la arteria coronaria, a ver dónde está. A ver, vamos a seguir. Acá. Mira, acá ese es un corte de aurículo y ventrículo, ¿no es cierto? Pero si queremos ver el nódulo, vamos a tener que hacer, no, digamos, unido acá al ventrículo, sino más que todo aurículas. Entonces, de esa manera vamos a poder ubicar el nódulo aurículo ventricular, ¿no? Un nodo o el nodo sinusal, uno de los dos.
para poderlo ver, digamos, de esa forma, como lo que hemos visto, ¿no? Con esa forma de celulitas un poquito más claras, más gorditas, ¿no? A veces cuando, digamos, realizamos los cortes y los vemos, es que les digo, pues una suerte de poderlas encontrar, ¿no? Así nomás no se ve. Tenemos que mandar bastantes cortecitos para poderlas observar. No es, digamos, tan sencillo, ¿no? Como los que se ve acá. A ver, vamos viendo. Mm, Por ejemplo, en este corte, todas estas de acá tienen casi todas son parejitas, pero si comparamos estas con estas de acá, estas son más grandes. Entonces quiere decir que estas son fibras del nódulo auriculoventricular o del nódulo sinusal, uno de dos, dependiendo si es, digamos, en qué parte de la aurícula hemos hecho el corte, ¿no? La diferencia es que estas de acá, las fibras miocárdicas, son más pequeñas y estas son más grandes y más claras, como lo que se ve acá, ¿no? Y si, digamos, no tenemos, digamos, un ojo entrenado, no nos vamos a dar cuenta, nos va a parecer que de repente esto está mal coloreado, pero si lo vemos a mayor aumento y con mayor detalle, vamos a comparar, estas son más chiquitas y estas son más grandes, ¿no? Igual acá. Esta ya, digamos, aproximándonos. Miren ustedes acá. Son pequeñitas, a veces son 6, 7 células nada más. Y los vemos así, en un grupito, un nódulo. El corte le agarró sobre este grupito. Entonces, de esa manera podemos ver. O sea, acá tenemos otro, ¿ven? Este es el espesor de la pared de la aurícula. Mira, debajito nomás está el nódulo. Y acá están las fibras miocárdicas. Como sabemos, la proporción de fibras miocárdicas en la aurícula es menor a diferencia del ventrículo. Entonces, así que la pared es delgada, hay que mandar varios cortes para poderlas ubicar. Y nos damos cuenta por esto, no son fibras más grandes y más claritas. ¿Se dan cuenta ahora? ¿Está claro? Sí, doctora. Ya, chicos. Entonces ahora vamos a, ¿qué hora es ahorita? 5:52. Estamos más o menos a las 6:10 empezamos, ¿ya? La parte de embrio. Avisen al resto, veo solamente 44, el resto no están en clase, no lo sé, es domingo, no hay, digamos, alguna disculpa, ¿no? Ya les he dicho cuál es más o menos qué cosa es lo que se pregunta en el examen, les he dado como 10 preguntas de las que van a entrar al examen, espero que ustedes no, después no saquen mala nota y no se ubiquen, ¿no? Entonces, chicos, los espero, ¿ya?